Ok. Según mis apuntes nos quedamos, vimos hasta la lámina 18, hasta esta, cuando hablamos de lo que era la estequiometría, que dijimos que terminamos de hacer los trabajos, los balanceos, me acuerdo, ¿no? Y entramos a explicar lo que es la estequiometría, ¿no? Que les comenté para no dejar sentida la estequiometría, algo así, ¿no? Entonces, estequiometría, pues son los cálculos cuantitativos, es decir, cuánto reactivo o cuánto producto se consume o se genera en una reacción química, haciendo el análisis con la ecuación química balanceada, el análisis de los coeficientes estequiométricos, esos numeritos que encontramos cuando balanceamos la ecuación, y haciendo diferentes relaciones entre ellos. Por eso se llaman, este tipo de factores de conversión se llaman relaciones estequiométricas, porque es la relación que hay entre los diferentes compuestos o sustancias que participan en una reacción química y que expresamos en la ecuación química. ¿Ok? Ahí es donde ponemos los coeficientes, que ahora les vamos a llamar coeficientes estequiométricos. Entonces, de eso trata la estequiometría, ¿no? Del cálculo de las masas. Por eso dice que es el estudio cuantitativo de reactivos y productos. Entonces, nos permite calcular o cuánto producto se genera o cuántas sustancias requiero para generar cierta cantidad de producto. Quiere decir que puedo ir de productos a reactivos y de reactivos a productos, ¿no? No hay limitación en ese sentido, ¿no? Entonces, analizando aquí las relaciones estequiométricas, que son las que vamos a utilizar, comentamos que se describen como relaciones, ¿no? Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno, o 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco, o un mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. Puedo hacer las relaciones estequiométricas entre dos componentes, los que sean, ¿no? Entre los mismos reactivos, entre los mismos productos, o entre reactivos y productos. Esta relación se escribe como un cociente. Aquí mirábamos, bueno, todavía no llegamos a eso. Se escribe como un cociente, no lo vamos a ver ahorita en la siguiente lámina. También comentamos por qué razón podemos decir moles o decir moléculas, ¿no? Es la misma cantidad, bueno, no es la misma cantidad de sustancia, es la misma proporción de sustancia, ¿no? O sea, no pierde la proporción la ecuación química, únicamente que son volúmenes más grandes de sustancia, cuando los multiplicamos por el número de Avogadro para manejar moles. Por esta razón es válido decir una molécula o un mol de cierta sustancia. Entonces vamos a continuar aquí entonces. Vamos a describir el método general para resolver problemas de estequiometría, es decir, el método general para hacer cálculos de masa en una reacción química a través de su ecuación química. ¿Okay? Entonces dice primeramente que necesitamos una ecuación balanceada. Por eso fue que vimos primero ecuaciones y su balanceo, el tipo de reacciones químicas, para poder tener la habilidad de escribir o balancear una ecuación química, porque es lo primero que necesitamos. El número 2 es convertir la masa conocida. Siempre nos tiene que dar una masa, ¿no? No podemos partir de cero. Siempre tenemos que decir, si tengo cierta cantidad de sustancia de reactivo, ¿cuánto producto puedo obtener? O decir, si tengo cierta cantidad de producto o quiero producir cierta cantidad de producto, ¿cuánto reactivo tengo que introducir al reactor? O sea, siempre tengo que tener una masa conocida, un reactivo o un producto, ¿ok? Esa masa siempre está expresada en gramos o normalmente está expresada en gramos o en kilogramos o en libras o en toneladas. Hay que convertirla a moles. Ya tenemos la ecuación para convertir moles, lo vimos en cantidad de sustancia. Número de moles es igual a masa común entre el peso molecular, también conocida como la UMA, o la unidad de masa atómica, ¿no? Ya sea que sea un átomo o sea un compuesto, sabemos que es la suma de las sumas de los elementos que forman el compuesto. Entonces ya tenemos esa ecuación para calcular moles. Vamos a utilizarlo aquí. Ya que tengo los moles, ahora sí voy a hacer la relación estequiométrica, aplicar la relación estequiométrica que sea pertinente para lo que me está pidiendo el problema, ¿no? O sea, la relación que hay entre la masa conocida, entre el compuesto conocido
y el compuesto que quiero calcular. Esa es la relación que voy a usar. Y como siempre, pues como estoy usando moles de reactivo, en este caso supongamos que es un reactivo, voy a obtener moles de producto. Esos moles de producto hay que convertirlos ahora a masa común para dejarlo expresado en masa común. Porque si queremos calcular cuánto reactivo voy a usar para producir cierta cantidad de producto, y obtengo que son 2 moles de cloruro de potasio, no existe una báscula que me pese masa en moles. No existe, ¿no? No voy a ir a pesar 2 moles de cloruro de potasio. Voy a pesar ciertos gramos de cloruro de potasio. Por lo tanto, lo convierto a gramos a masa común y de esta forma pues ya puedo pesar mi reactivo para ponerlo en mi reactor. Entonces, por eso siempre expresamos al final el resultado en masa común. ¿Ok? Entonces, como un pequeño ejemplo de cómo usar la relación estequiométrica nada más, o sea, el paso 3, tenemos este ejemplo que está aquí. Dice, consideremos un simple ejemplo en el que 6 moles de hidrógeno gaseoso, chequen que ya me da los moles, o sea, se brincó el paso 2, ¿no? Porque ya me da los moles, entonces los voy a trabajar como me los da el problema, ya en moles. Moles de hidrógeno gaseoso reaccionan completamente con nitrógeno gaseoso para formar amoníaco. Quiere decir que es esta ecuación, ¿verdad? La ecuación de síntesis de la unión del nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco. Ya está balanceada, ya la tenemos. Dice, para calcular, o hay que calcular la cantidad producida de amoníaco en moles, usando la relación estequiométrica que sea conveniente. Entonces, ¿qué pasa? Escribimos los moles que conocemos de la sustancia, la masa que conocemos, pero ya está en moles. 6 moles de hidrógeno y voy a multiplicar por la relación estequiométrica o el que se convierte en un factor de conversión. Y es un factor, no es una multiplicación, pero es una relación entre dos sustancias. Entonces es hidrógeno contra amoníaco. ¿Cuál relación es esta contra esta? Entonces voy a decir 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco y es la que voy a utilizar. Entonces lo acomodo así, pongo abajo los 3 moles de hidrógeno para que se puedan cancelar con los moles de hidrógeno que están arriba. Se cancelan con los moles de hidrógeno que están abajo. 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. La otra sustancia de la relación la pongo arriba. Entonces cancelamos hidrógenos y quedan amoníacos, que son los moles de amoníaco. 6 por 2, 12, entre 3, 4. 4 moles de amoníaco. Entonces, de esta forma tan simple es como utilizamos las relaciones estequiométricas o los factores de conversión, que es lo mismo. El factor de conversión es la relación estequiométrica. Hay que acomodar nada más el factor o la relación de modo de que podamos siempre cancelar la sustancia que conocemos y que nos quede la sustancia que andamos buscando. ¿Ok? Entonces, de esta forma se aplica el inciso, el número 3 en la estequiometría. Entonces vamos a hacer un ejemplo más completo, un ejemplo ya completo, siguiendo todos los pasos, que es este. Seguimos con la misma ecuación, la ecuación del amoníaco. Y dice, ahora suponga que 16 gramos de hidrógeno reaccionan completamente con el nitrógeno para formar amoníaco. No me está dando moles, ahora ya me está dando masa común, 16 gramos. Dice, ¿cuántos gramos de amoníaco se formarán? ¿Ok? Entonces, para hacer este cálculo, pues necesitamos observar nuevamente la relación estequiométrica que hay entre el hidrógeno y el amoníaco. Sigue siendo la misma. La diferencia está en que nos dio la masa. Entonces vamos a partir desde el primer punto. Tener una ecuación balanceada de la reacción. Ya la tenemos, aquí está. ¿Ok? Convertir la cantidad o la masa conocida, la masa común, convertirla a número de moles. Aquí está. Esta es la masa común. Tenemos una ecuación como dijimos ahorita, ¿no? Número de moles es igual a masa entre peso molecular. La masa,
Aquí está, y divido entre el peso molecular del hidrógeno gaseoso. Es 2.016. Podemos tomar el 2, no hay mucha diferencia. Como son fracciones muy pequeñas, centenas, unidades de millar, son cantidades muy pequeñitas. Ahora, si queremos ser muy exactos, pues usamos el peso molecular exacto, ¿no? 2.016 es el peso molecular. Al dividirlo, nos quedan 7.94. Cancelan gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno y nos quedan moles de hidrógeno, que son lo que convertimos. Convertimos de masa común, lo convertimos a moles. Hasta aquí tenemos ya convertida la masa común en moles. El número 3 nos dice hacer la relación estequiométrica para calcular la masa que ando buscando, que en este caso es nuevamente el amoníaco, ¿no? Entonces la relación estequiométrica es 3 de hidrógeno contra 2 de amoníaco. Lo vuelvo a expresar aquí. Mi masa conocida ya en moles y la relación estequiométrica, 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Cancelamos mol de hidrógeno entre mol de hidrógeno y nos quedan moles de amoníaco. Y ahí están otra vez los moles de amoníaco. 5.29 mol de amoníaco. Pero como tenemos que expresarlo, dice, convierta los moles de producto en gramos u otras unidades. Si estaba en kilos, a kilos, toneladas a toneladas. No importa eso, ¿no? Entonces, como son gramos, como son moles, lo vamos a convertir a gramos, porque nuestra masa inicial también fueron gramos, ¿no? Entonces, aquí multiplicamos por el peso molecular. Recuerden la ecuación, número de moles es igual a masa entre peso molecular. Si de ahí despejamos la masa, nos queda moles por peso molecular. Entonces, 5.29 mol de amoníaco que multiplica el peso molecular del amoníaco, que es 17.03, y sabemos que al peso molecular le damos las unidades que convengan a nuestro problema. Siempre es la masa común entre la masa molar. Son gramos sobre gramo mol o mol. Entonces aquí está 17.03 gramos de amoníaco por mol de amoníaco. Cancelamos moles y nos quedan gramos de amoníaco. 90.1 gramos de amoníaco, ya resolviendo los números, ¿no? Las cantidades numéricas. Y de esta forma ya obtenemos la masa de ese producto. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de eso. ¿No? Entonces, vamos a resolver ya nosotros unos 2 problemitas de este tipo antes de pasar a reactivo limitante y reactivo en exceso, donde seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Este procedimiento no lo vamos a dejar de hacer mientras hagamos estequiometría. Nada más que esta es la parte inicial, cuando conozco un solo reactivo. Chequen que siempre es un solo reactivo. Vamos a hacer este que está aquí y nos da también un reactivo conocido, una masa conocida de un reactivo. 856 gramos de glucosa. Acá nos decía que eran 16 gramos de hidrógeno. Entonces, en este tipo de primeros ejercicios, nomás conocemos una masa de un reactivo. Claro que nunca es así, ¿verdad? Siempre conocemos 2 masas o 3 masas. Este tipo de reacciones estamos considerando que esa masa es la única y todos los demás dependen de esa masa. Es un problema muy ideal, ¿no? Entonces, después vamos a resolver problemas con 2 reactivos o 3. Entonces, vamos a resolver que nos dice, siempre nos presenta un proceso. Nuestros problemitas son interesantes porque siempre nos describen algo, ¿no? Dice que los alimentos que ingerimos son degradados en el cuerpo para proporcionar energía para el crecimiento y otras funciones. Esa es la razón de los alimentos, ¿no? Dicen que hay que, como dice el dicho, hay que comer para vivir y no vivir para comer, ¿verdad? Hay quienes llevan la estequiometría a otros niveles, ¿no? Pero vamos a considerar que es comer para vivir, ¿no? Porque aquí lo dice, es necesaria para crecimiento y otras funciones. No vamos a almacenar nada. Dice, la ecuación general global para este complicado proceso está representado por la degradación de la glucosa. La glucosa, su molécula es C6H12O6. Esta glucosa se degrada en dióxido de carbono y agua. Entonces,
observamos que es una reacción de combustión. Y es cierto, ¿no? Nosotros quemamos glucosa químicamente, no nos prendemos fuego, ¿no? Como las combustiones normales que estamos acostumbrados a ver, pero es el mismo proceso exactamente, ocurre dentro de las células, es un proceso de combustión. La glucosa se quema con el oxígeno que respiramos, aquí lo vemos en la ecuación química, por eso la ecuación química se expresa de esta forma. Nos da los dos productos y nos dice que se degrada la glucosa. Nosotros debemos de interpretar que es con oxígeno, porque es un combustible. El azúcar es un carbohidrato, ¿no? Entonces, con el oxígeno que se respira, se quema la glucosa en las células y se produce lo que siempre se produce en cualquier reacción de combustión, CO2 y agua, ¿no? CO2 y agua. Siempre que sea un carbohidrato, ¿no? O un hidrocarburo. Los dos tienen carbono. Y ya está balanceada la ecuación. 6 oxígenos, 6 CO2 y 6 aguas por cada molécula de glucosa. Ya está balanceada. Dice, si una persona consume 856 gramos de glucosa, no es que las consuma en forma así, ¿no? Agarró y se comió medio kilo de azúcar, casi un kilo de azúcar. No, lo que pasa es que el cuerpo, todo lo que comemos, si no lo consumimos en forma inmediata como proteína o como vitaminas o como otro tipo de compuestos orgánicos, si el cuerpo no los aprovecha como proteína o como vitaminas, los va a almacenar como grasa y luego esa grasa la va a convertir en azúcar y la va a quemar como azúcar. Es lo que hace el organismo. El organismo no quema otra cosa en nuestras células que azúcar, ¿no? Somos todos los seres vivos requieren del azúcar para vivir. Incluso los árboles, recuerden, el árbol convierte el CO2 de la atmósfera y con los rayos del sol y con las moléculas de agua que come el arbolito, cuando le damos agüita, convierte el CO2 y el agua lo convierte en glucosa. Y el árbol lo que quema es glucosa para mantenerse vivo. Y chequen que es lo inverso de esta reacción. Los árboles lo que hacen es con el CO2 del aire y el agua, más la energía del sol, convierten estos dos en glucosa. Y lo que despiden como producto de desecho para ellos es el oxígeno, que es con lo que respiramos nosotros. Chequen que por eso existen los árboles y existimos nosotros, ¿no? Nos complementamos para poder existir, ¿no? Hacemos procesos idénticos, pero al revés. Realmente las plantas son el origen de la vida, ¿no? Sin las plantas no existiría nada de lo demás. Ellos obtienen glucosa y nos generan nuestro alimento, que es el oxígeno. ¿Ok? Entonces, no es que consuma los 856 gramos, lo que pasa es que ya lo convirtió a glucosa, ¿no? Durante cierto periodo de tiempo, no dice qué tiempo, pero pues bueno, es algo de azúcar, ¿no? Dice, ¿cuál será la masa de CO2 producida? Les pregunto. Quiere decir que nos da la glucosa y nos pide que calculemos la masa en gramos del dióxido de carbono que exhala esta persona al medio ambiente a través de la respiración. Entonces vamos a plantearlo y a resolverlo en el pizarrón, ¿ok? Escribiendo, ya está ahí. Ya está ahí. Pero voy a borrar de aquí para volver a escribir, para que no se apaniquen ahí con tanto número. ¿Qué está pasando? Te van a decir. Sí, ahora sí. Voy a poner las masas. Esta masa. Queremos la masa de CO2. Aquí está. CO2. Muy bien, está el pizarrón.
El compuesto es glucosa. Es glucosa que se quema mediante esa ecuación química que está ahí. Y nos pide que a partir de 856 gramos de glucosa que consume esta persona, calculemos cuál es la masa de dióxido de carbono que se produce. Entonces, el primer paso es tener una ecuación balanceada. Ahí la tenemos ya. El segundo paso es convertir la masa conocida a número de moles mediante la ecuación de moles. Entonces, el número 2, si nuestra ecuación es número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. ¿Cuál es la masa conocida? 856 gramos de glucosa, C6H12O6. Entre el peso molecular de la glucosa, ese es un dato que hay que determinar, es la UMA molecular ahí. ¿Cuánto es la UMA molecular de la glucosa o lo también conocido el peso molecular? A ver, calcúlenlo o digo, súmenlo, ¿no? Y me dicen cuánto pesa. O cuál es su masa, mejor dicho, ¿no? 29. ¿Cuánto es la masa? Masa molar, molecular. Profe, pero se toman así como si fuera uno nomás, o sea, es la masa del carbono, no la masa del carbono por 6 o... Pues la molécula tiene 6 carbonos. Entonces el mismo concepto dice masa molecular. La masa molecular, la molécula es C6H12O6. Por lo tanto, tiene que ser la suma de todas las sumas de todos los átomos que estén ahí. 12 por 6 más 1 por 12 más 16 por 6. Digo, con números redondos, ¿no? Que como les digo, no afecta mucho porque como unos se quedan cortitos, poquito, y otros se pasan poquito, uno se complementa con el otro. Y ya después nos damos cuenta de que el peso total no difiere mucho, ¿no? Y mejor dicho, la masa total, ¿no? Es la costumbre de manejar las masas como pesos. A ver cuánto les da eso para calcular el número de moles. Son 180. 180, exacto. 180. ¿Qué unidades va a tener? ¿Qué? Gramo. Gramo por mol. ¿Sí? Recuerden que los pesos moleculares o las sumas es la relación entre la masa común y la masa molar. Entonces, de tal forma que se cancelan gramos con gramos y nos quedan moles. Estos son mol de glucosa, C6H12O6. 856 entre 180. Mol. ¿Cuánto da? 4.75. 4.76. 75 4.75 mol de glucosa. de glucosa. Entonces ya convertimos nuestra masa conocida a masa o en moles. El número 3 nos dice que hay que hacer la relación estequiométrica, aplicarla para encontrar el CO2 a partir de la glucosa. Entonces, si tenemos 4.75 mol de glucosa,
Voy a multiplicar por el factor de conversión o la relación estequiométrica. La relación estequiométrica nos dice que un mol de glucosa produce 6 moles de dióxido de carbono. Voy a poner la glucosa abajo, siempre va abajo el compuesto que conocemos, ¿no? Un mol de glucosa produce 6 mol de dióxido de carbono. De esta forma cancelamos mol de glucosa con mol de glucosa y nos van a quedar moles de dióxido de carbono. Entonces aquí, ¿cuánto da esto? Mol de CO2. 4.75 por 6 entre 1, pues por 6. 28.5 mol de dióxido de carbono. 28.5 mol de dióxido de carbono. Entonces ya encontramos lo que nos está pidiendo el problema, pero está expresado en moles. Por lo tanto, tenemos que convertirlo nuevamente a masa común. Número 4. Nuevamente, si tenemos que nuestra ecuación es número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, pero ahora no voy a calcular moles, voy a calcular masa, y aquí despejamos la masa, es igual al número de moles por el peso molecular. ¿Ok? Por lo tanto, la masa va a ser igual, número de moles de CO2, 228.5 mol de CO2, que multiplica el peso molecular del CO2. Son 16, 32 y 12 del carbono, 44 gramos por mol. Mol de CO2, gramos de CO2. ¿Ok? Y nos damos cuenta de que ahí se eliminan o se cancelan mol de CO2 con mol de CO2 y quedan gramos de CO2. La masa va a ser igual a cierta cantidad de gramos de CO2. $254 gramos de dióxido de carbono. 254. No son más, ¿no? 1000. Ah, 1200. Ah, correcto. 1254. ¿Punto qué? Así cerrado. Ah, correcto. Y ahí está el resultado. La masa que se produce de CO2 son 1254 gramos de CO2. Entonces ahí vemos todo el proceso para el cálculo aquí únicamente del CO2, ¿no? No sé si tienen alguna duda alguien por ahí. Bien. Así como calculamos el CO2, también podemos calcular los otros dos compuestos que participan en la reacción química. De la misma forma. ¿Sí? Ya tenemos los moles de glucosa, aquí está, 4.75 mol de glucosa. Si queremos calcular cuánta agua se genera durante el proceso también, únicamente hay que sustituir y cambiar la relación estequiométrica. Aquí quedaría que un mol de glucosa produce 6 moles, pero ahora son de agua, 6 moles de agua. Lo cual significa que quedan los mismos moles, 28.5, el valor numérico es el mismo, pero
ahora son moles de agua, no de CO2. Para convertir esos moles de agua hay que multiplicar por el peso molecular del agua. Cuando hacemos cálculos químicos o cálculos con ecuaciones químicas, los moles de las diferentes sustancias pueden ser los mismos. Depende de del balanceo de la ecuación, de cómo está balanceada la ecuación. Como todos son 6 con respecto de la glucosa, pues los moles siempre van a ser los mismos para todos, pero no la masa común, porque cada cantidad de moles se multiplica por el peso molecular de esa sustancia y son diferentes sustancias, entonces realmente son diferentes masas, aunque los moles sean los mismos, ¿ok? Eso no es que esté mal, no, así es. Depende de los coeficientes en la ecuación. Entonces van a ser 28.5 moles de agua, cambiando aquí por 6 moles de agua. Y eso nos va a dar, ¿qué cantidad de agua nos daría entonces? 28.5 mol de agua por el peso molecular de agua, que son 18, nos dice que son 513 gramos de agua los que se producen. Voy a anotar acá arriba. De agua, 513 gramos. Y lo mismo podemos hacer con el oxígeno. Nada más que aquí serían moles de oxígeno. Un mol reacciona con 6 moles de oxígeno, un mol con 6 moles de oxígeno, lo cual aquí serían moles de oxígeno, los mismos, pero al multiplicar por el peso molecular va a ser los moles de oxígeno, el peso molecular del oxígeno, 32. Entonces 28.5 por 32 me da la masa de oxígeno, 912 gramos. Voy a volver a dejar esto como estaba. ¿Ve? Entonces, chequen que rápidamente podemos obtener todas las masas. Lo único que cambiamos es la relación estequiométrica. La relación estequiométrica siempre es entre el compuesto que conozco y el compuesto de interés. ¿Ok? No sé si quedó duda de algo con eso. A mí no. ¿Ok? Entonces, nomás para comprobar lo que habíamos dicho desde un principio que empezamos con balanceo de ecuaciones, de que en una ecuación química balanceada, indica que la masa que está de un lado de los reactivos debe de ser igual a la masa que está como productos. Es decir, que la masa no se crea ni se destruye, ¿no? Nada más se transforma. Entonces, aquí podemos comprobar eso. La suma de los reactivos es 1768, estos dos gramos, y la suma de estos dos productos, 1254 más 513, 1767. Entonces, prácticamente ahí se pierde uno por las unidades, por las decimales, ¿no? Nos damos cuenta que prácticamente es la misma masa. De hecho, lo es, ¿no? Nada más que ni tenemos que tomar todos los decimales para que sea exactamente idéntico. Entonces, una ecuación balanceada nos permite hacer los cálculos correctos. Por eso lo primero que tenemos que tener cuidado es que la ecuación esté balanceada, ¿no? Muy bien. Entonces, no hay preguntas hasta aquí. Vamos a continuar entonces. Tenemos un segundo problema. Para que lo hagan ustedes, vamos a ver cuánto les da en este problemita. Ya la próxima clase vamos a entrar a reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿no? Dice, todos los metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso. Nos describe el proceso, ¿no? Todos los metales alcalinos. Recuerden que los metales alcalinos son los que están en el grupo 1A, como el litio, el sodio, el potasio, que tienen valencia de +1, ¿no? Y aquí no participa esto, ¿no? Pero ya lo sabemos. Y dice que al reaccionar con el agua, estos metales alcalinos producen hidróxido del metal más hidrógeno gaseoso.
Aquí lo dice. Forma el hidrógeno gaseoso más el hidróxido correspondiente. Y nos da la ecuación. Si no nos diera la ecuación, nosotros la tenemos que escribir, así como la describe, ¿no? Una reacción común es la que ocurre con el litio y el agua, dice. El litio más el agua produce hidróxido de litio y el hidrógeno gaseoso. Y la balanceamos, ya está balanceada ahí. 2 litio, todo está balanceado. Y nos pregunta cuántos gramos de litio se necesitan para producir 9.89 gramos de hidrógeno gaseoso. Aquí va de producto y quiere que calculemos el reactivo. Acá nos pedía primeramente con el reactivo que calculáramos uno de los productos y ya después calculamos todo, ¿no? De hecho acá podemos hacer lo mismo. Pero de entrada lo primero que nos pide es que calculemos cuántos gramos de litio requerimos meter al reactor para producir 9.89 gramos de hidrógeno gaseoso. A ver, plantéenlo igual como resolvimos el anterior, a ver cuánto les da. Ya tenemos la ecuación.
Ay, Dios. Gracias. A ver, ¿Listo? ¿Ya quedó? ¿Cuánto les dio? 89 por litio 7. Hola. ¿Alguien tiene algún resultado ahí? O ya me... profe, a Mándeme. mí me dio 38.46 gramos de Litio. Correcto, eso da. 68 punto y fracción, ¿verdad? Sí, 68 punto y fracción. Gramos de litio. Muy bien. Me da 69. Ok, sí. Bien, a mí de hecho ahí me da 69 también. Depende de las fracciones, ¿no? Que utilizamos y utilizamos completamente todos los dígitos, pues nos da un poquito más, ¿no? Yo usé UMA de 7. Sí, de 7, porque es de 6.99, ¿sí? ¿Qué? 6.94, algo así, ¿no? Casi 7. Pero es correcto el resultado. El procedimiento es correcto, ¿no? Es mínima la diferencia. ¿Cuál era el resultado? 69 más o menos, 69, 68.90 y tantos, casi porque multiplicas 9.89, si somos muy exactos, ¿no? Por 2 y dividimos entre 2.01 más o menos, que es lo que anda el hidrógeno. Y luego por 6.947, algo así, que creo es 68.36, así. Y ya si tomamos un número redondo, pues da 69. Pero el procedimiento es correcto, ¿no? Ok, jóvenes, entonces, vamos a... Los voy a dejar porque se me juntan con los otros, con el otro grupo. La próxima clase continuamos con este tipo de cálculos. Vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Únicamente que vamos a complementarlo con un reactivo más. Pero la estequiometría, los procesos de la estequiometría, ese lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces la próxima clase vemos reactivo limitante y reactivo en exceso. Y ya estaríamos terminando la otra semana estequiometría para evaluar esta unidad de competencia. Nos ponemos de acuerdo la próxima clase, ¿no? Ya que terminemos el tema, nos ponemos de acuerdo para la evaluación. ¿Ok?